Jacqueline. Una Sí, duda. Jacqueline. ¿Podemos gestionar los pasajes ya para el viernes de la misma forma que hicimos el anterior? Mi respuesta sería, imagino que sí. No tengo la respuesta a esa hoy. Si querés preguntármela después. ¿Qué hicieron la otra vez? ¿CFE les mandó un No, mail diciendo están autorizados eso o autorizados? No lo sé. Ah, Sí, pero CFE nos mandó enviaron un un correo. mail. Sí. no, bien, eso un era lo que iba a correo. decir yo. Después del miércoles de la semana que viene, ahí creo que es que van a empezar a gestionar los pasajes desde el CFE. ¿Tá? En realidad también nosotros estamos haciendo como el despeje de quienes realmente quedaron, porque como en todo curso hay mucha gente que se bajó, entonces el CFE no quiere mandar para todo el mundo si hay gente que no está asistiendo. Entonces, después de esta videoconferencia, después de ver quiénes siguen en el módulo 2 y eso, entre el martes y el miércoles, el CFL se va a estar comunicando con ustedes, ¿está? Pero Ah, perfecto. la respuesta en concreto es porque sabemos que hay una persona que venía desde... ¿Dónde se hace la fiesta de las flores? Ayúdenme, ¿qué es Soriano? Mercedes. Dolores. Dolores, bien. Hay alguien de Dolores que me escribió diciendo Dolores. que va a estar todos los ómnibus llenos, que ya tenía que reservar. Perfecto, ustedes reserven porque es el 10 del 10, no hay cambio, ¿no? Después arreglan con CFE cómo es Ah, la parte de los pasajes, pero no va a cambiar la Sí, eso fecha, va a lo ser ese día. mismo me plantearon en en el CERP del Norte. Me plantearon que si iba a necesitar pasajes, ya solicitar ahora porque después Bien, no, porque estamos no acá, sé. entiendo. Entonces, ustedes gestionen y hablen al mail, al primer mail que les mandaron si tienen alguna urgencia, ¿no? Para que sea más También fácil. podría, para como lo que es más visual, Muy bien. que se note que no Vamos es a como tocar arrancar. una mezcla, ¿Tenemos como una, como alguien tocar con el una revuelta. micrófono abierto? Se Mm. siente bueno. un enter. Ah, Ahí, creo que sos vos, Juan, si no me equivoco. A ver, ahí te silencio. Ahí, pronto. Bien, vamos a empezar entonces con la videoconferencia del día de hoy. Tenemos a la doctora Alejandra López. Es un honor presentarla. Es una reconocida psicóloga y académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y psicóloga por la Universidad de la República. Se ha especializado en género, sexualidad y salud reproductiva con formación en Argentina, Chile y Colombia. Actualmente es profesora titular en régimen de dedicación total e investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Dirige el Instituto de Psicología de la Salud, cargo que también ocupó en el periodo del 2010 al 2014 y es fundadora y coordinadora del programa de Género, Salud Reproductiva y Sexualidades. Entre el 2015 y el 2021, co-coordinó el núcleo interdisciplinario en adolescencia, salud y derechos sexuales y reproductivos y se ha desempeñado como directora de tesis de grado, maestría y doctorado en sus áreas de especialización. Además, integra consejos directivos y comités asesores de proyectos nacionales e internacionales y ha sido evaluadora de programas de investigación y becas de ANI y UDELAR. Su producción académica incluye numerosas publicaciones en torno a los estudios de género, la sexualidad adolescente, las decisiones reproductivas frente al embarazo no intencional, la violencia sexual, la salud mental y la evaluación de políticas públicas basadas en evidencias. Estimada Alejandra, te damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Qué lindo estar con ustedes. Gracias, Fernando. Y también a Gardis, y a, bueno, a las tutoras y a todos quienes están allí en sala. A Flaxo por esta invitación, por supuesto, y el CFE. Realmente muy, muy contenta de estar en esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas. Tenemos un tiempo que creo que es como 1:15, ¿no, Fernando? Para ajustarme. ¿Estamos correcto? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo una presentación preparada y lo que les voy a pedir es que si ustedes tienen consultas, dudas o comentarios que seguramente van a tener, vamos a tener dos momentos para poder intercambiar, ¿sí? Como a mitad de mi presentación y luego al final. De esa manera, lo que les pido es eso, que hagan una libretita y tomen nota, de modo que cuando hagamos ese stop para el intercambio estén preparados así con los comentarios que quieran hacer o con las consultas si hay algo de lo que yo planteé que no les queda claro, que quieren que amplíe, en fin. Entonces, voy a compartir pantalla, ustedes tienen la clase, bueno, un texto que que preparamos con una cantidad de hipervínculos
que está en la plataforma. Bueno, ahora no la pueden ver porque se cayó, pero ya volverá. Y entonces me han pedido que les presente un panorama internacional y regional sobre las evidencias científicas en educación sexual integral. Sobre esto hay mucho avanzado en materia de producción de conocimiento, eso es muy importante, y después veremos por qué es muy importante que en un tema, en una agenda, les diría, como es la educación sexual integral, que es en el centro a la sexualidad humana, un asunto tan controversial, un campo, como algunos autores le llaman, de disputas, de sistemas de valores que están muchas veces en controversia y que además han ido cambiando a lo largo de las épocas. Es tan importante que sobre estos temas tan sensibles tengamos una producción de conocimiento y conocimiento sistemático y algunas evidencias que nos permiten afirmar con tranquilidad respecto a algunos de los aspectos más importantes de las contribuciones, digamos, de la educación sexual integral al bienestar de niñas, niños y adolescentes. Seguramente ustedes ya lo vieron anteriormente en el curso, pero algunos puntos de partida. Decir que, como les decía recién, la sexualidad es un campo muy complejo porque en realidad, y ha sido materia y es materia de estudios desde hace por lo menos un siglo, tal vez un poco más, con distintos enfoques, abordajes y objetivos también. Pero es un asunto central en el desarrollo humano, en el curso de vida de las personas, está fuertemente relacionado con los sistemas de creencias, con las normas sociales, con la normatividad de género en particular, pero no solo, con los sistemas de permisos y prohibiciones, con los discursos de distintos actores que son claves en cómo se modeliza, digamos, de alguna manera la sexualidad en cada tiempo histórico. También hace referencia a un conjunto de prácticas. Entonces, estamos todos, seguramente todas quienes estamos aquí, sabemos que estamos en un campo de esa complejidad y de esa sensibilidad social. Eso por un lado. Es decir, que no es cualquier tipo de asunto, digámoslo así, el que tenemos entre manos, ¿no? Hay algunos temas que no son controversiales, que no generan incomodidad o discusión o incluso discursos de odio o de discriminación como son los temas vinculados con la sexualidad. Esto es un paréntesis. Hace muchos años discutíamos, le digo, el año 95, discutíamos con profesionales de la salud que decían, bueno, no tenemos presupuesto, entonces tenemos que decidir, el Estado tiene que decidir si compra vacunas o anticonceptivos, esa era una discusión, o preservativos, esa era una discusión en aquel momento, ¿no? Entonces, claro, en ese momento las vacunas no eran controversiales. Ahora, después de la pandemia, para algunos actores también las vacunas se transformaban en un punto de cierta controversia, pero en aquel momento no generaban mayores controversias las vacunas. Pero sí generaba controversias que el Estado invirtiera de sus recursos públicos en la compra de anticonceptivos y de preservativos, estaba hablando en los 90. Esa discusión que teníamos con los profesionales de la salud en aquel entonces, daba cuenta, hace esto 30 y pico de años, daba cuenta de lo que significaba adentrarse en el diseño o en la definición de políticas en este terreno. Entonces, bueno, sabemos que trabajar en educación sexual integral no es lo mismo que trabajar en matemáticas, por decir algo, para colocar dos temas importantes, pero que tienen pesos culturales y morales distintos, ¿sí? Segundo, por lo mismo, la sexualidad y el conjunto de derechos asociados a la vida sexual
de las personas, lo que conocemos como los derechos sexuales, en tanto derechos humanos, entre los que está la educación, el acceso a educación sexual de calidad, es un largo proceso de reconocimiento. Y es un proceso muy inestable también, eso hay que decirlo, es decir, las cosas no llegan de un día y quedan allí para siempre. Es mirar hacia la otra orilla, es mirar hacia otros países de la región que habían avanzado en materia de educación sexual integral y luego ese derecho conquistado y asegurado por los estados comenzó a revertirse. Esto significa que el campo de derechos humanos en general y de los derechos sexuales en particular y el acceso a la educación sexual en particular son escenarios de cierta inestabilidad. Con UNFPA, con Valeria Ramos en particular, pero también participó Diego Rossi, Silvana Garré, hicimos la línea de tiempo de los 100 años de la educación sexual en el Uruguay, para mostrar cómo desde el año 1920, con Paulina Luisi en adelante, se habían desarrollado acciones a nivel de la política pública, se había buscado generar conocimiento desde el sistema educativo formal, pero también ahí veíamos, si ustedes tienen la oportunidad de mirar la línea de tiempo, se van a encontrar con momentos de aceleración, digamos, donde hay un cierto vértigo, entre comillas, en tratar de institucionalizar, desarrollar una política educativa en educación sexual, y hay momentos de estancamiento, hay vacíos en esa línea de 100 años, es decir, obviamente durante periodos importantes donde no hay ningún tipo de acción de parte del Estado en materia de protección, y hay momentos de reversión. Entonces, esto es interesante como para tener una línea de larga duración para entender cómo son estos procesos y en qué momento estamos parados y por qué el tener evidencias de calidad es muy importante, no solamente para desarrollar buenas prácticas en educación sexual integral, eh, eh, que se nutran del mejor conocimiento que podamos generar, sino también bueno, tener argumentos sólidos para defender esta agenda, obviamente, frente a actores diversos, pero también para poder desarrollar prácticas profesionales, en este caso pedagógicas, y desde el sistema educativo, que se corran, que se desmarquen, digamos, de acciones morales en el campo de la sexualidad, que muchas veces las intervenciones en el campo de la sexualidad, desde el poder que nos da el rol profesional en el campo de la salud o de la educación, ¿no? Se visten de intervenciones profesionales, pero ¿cómo se dice? Se contrabandean, digamos, discursos morales. Entonces, ahí hay de lo que está bien, cuando digo discursos morales, de qué está bien, qué está mal, ¿no? En temas de sexualidad. Lo que algunos autores llaman acciones técnico-moral dependientes, ¿no? Que es un concepto muy interesante. Entonces partimos un poco desde ahí. ¿Qué queremos hablar? Queremos hablar básicamente de tres cosas, lo más en este tiempo que tenemos. Uno es el valor de las prácticas educativas basadas en evidencias. ¿Qué sabemos? ¿Qué evidencias tenemos disponibles sobre qué funciona y qué no funciona en educación sexual integral con adolescentes, comunidades, familias? Porque, digo con adolescentes porque es de lo que más hay evidencia, eso también hay que decirlo, hay menos evidencia sobre infancias, entonces ahí hay también un tema de reto no solamente para la investigación, sino para la sistematización de buenas prácticas y algunas lecciones aprendidas a nivel internacional y qué utilidad tienen para nuestro país. Vamos a tratar de caminar por estos tres registros lo más asertivamente posible y en el tiempo que tenemos. Decirles que cuando hablamos de evidencias científicas es un tipo de conocimiento, ustedes seguramente esto ya lo saben, hay distintas formas de conocimiento y de aproximación a la realidad, hay distintos tipos de saberes, el conocimiento científico en particular es un tipo de conocimiento que se construye sobre la base de ciertos principios y métodos científicos. Tiene en nuestras sociedades un valor, digamos,
de mayor, no sé si de mayor, pero de legitimidad social, digámoslo así. Este es un conocimiento que no es que tenga mayor legitimidad que otras formas de conocimiento, pero para algunos actores sí lo tiene. Eh, y no nos vamos a meter en la discusión sobre el valor de la ciencia en nuestras sociedades contemporáneas, sí decirles que los temas de sexualidad ingresaron al campo de la investigación científica, eh, si bien tienen más de 100 años de los estudios sexuales en el campo de las ciencias sociales en particular, aunque no solo, también de las ciencias biológicas o ciencias de la vida, decirles que han ocupado en el campo académico hasta no hace mucho tiempo un lugar más bien marginal y un lugar más bien, les diría, de la sexualidad como un asunto poco relevante, ¿no? Poco serio académicamente hablando, digámoslo así, ¿no? La sexualidad, tal vez a partir de la década de los 60, 70, comienza a tener un mayor interés. No me voy a detener ahora cuáles son las razones para ello, porque sería una clase en sí misma, pero bueno, decirles que se generen conocimiento sistemático a través de los métodos científicos sobre distintas dimensiones de la educación sexual integral es una contribución, no es la única, pero es una contribución importante, porque sobre todo nos permite, yo creo que de los valores más importantes que tiene es que nos permite examinar qué tipo de intervenciones, estrategias en educación sexual funcionan en ciertos contextos, por supuesto, eso no quiere decir que sean escalables a nivel universal, pero funcionan en determinados contextos, cuáles son las barreras que hay para alcanzar ciertos resultados de aprendizaje o ciertos resultados de cambios en las actitudes o en los comportamientos. Y esto es una contribución interesante que debe necesariamente dialogar con otras formas de conocimiento que están relacionados con esa educación que conjuga la sabiduría, digamos, profesional, la mejor evidencia empírica disponible, y que hace dialogar entonces el campo de la práctica con el campo del conocimiento sistemático, ¿no? Entonces hay algo de esto que algunos autores llaman educación o prácticas profesionales basadas en evidencias que involucra básicamente tres tipos de evidencias, que son la evidencia que proviene de la investigación sistemática, la que viene del campo de la ciencia, digamos, con la evidencia interna, que tiene que ver con los aprendizajes de las propias prácticas profesionales, pero en términos de prácticas profesionales reflexionadas, ¿sí? Y también con las evidencias que surgen de las demandas de las poblaciones con las que trabajamos, que ese es otro núcleo de conocimiento y de saberes, es decir, los saberes propios, en este caso podríamos decir de las adolescencias, de las familias o de las comunidades en donde los centros educativos están insertos. Entonces hay tres niveles que deberían dialogar o que deberíamos poner en diálogo para cuando hablamos de educación sexual integral basada en evidencias. Entonces, esas prácticas profesionales basadas en la evidencia, en el campo educativo, hay algunas autoras que a mí me parece que lo trabajan de manera muy interesante. Ustedes tienen el link al documento en la plataforma, que son Von Hagen y Balbi. Trabajan sobre tres niveles que es esto que recién hablábamos, ¿no? Cómo se interactúan, digamos, los docentes, en este caso con conocimientos declarativos del saber docente, con conocimientos procedimentales del saber hacer de los docentes, y con conocimientos actitudinales vinculados a cómo ese saber ser, las actitudes de las y los docentes. Estamos hablando en este caso respecto a la sexualidad, no estamos hablando de cualquier campo, estamos hablando de este campo.
¿sí? Em, es un material muy importante que dialoga, o debería dialogar, con los estudiantes, las adolescencias, con sus entornos familiares y comunitarios, con cuáles son las necesidades en materia de educación sexual integral de las poblaciones, por lo tanto, con las que trabajamos. Esto implica, por lo tanto, también el desarrollo luego del desarrollo de estrategias participativas que la evidencia nos va a decir que son de las cosas que funcionan, que hacen que las cuestiones funcionen mejor. Y también, bueno, las evidencias que tenemos desde el campo de la ciencia. Entonces, me parece que esas tres conjunciones son muy importantes. ¿Cuáles son las actitudes hacia la sexualidad que tienen los docentes? ¿Cuáles son los saberes sobre la sexualidad que tienen los docentes? Saberes de conocimiento acumulado. ¿Cuáles son las prácticas en educación sexual que ya vienen desarrollando los docentes? Cómo eso dialoga con las necesidades y demandas en educación sexual integral de las adolescencias y las familias, o de las infancias, las adolescencias y las familias, y las comunidades donde esas adolescencias y infancias circulan, se socializan, y cuál es el saber que viene del campo de la ciencia que nos ayuda o se pone en diálogo con estos otros dos niveles de conocimiento. Disculpen un segundo que se me trancó acá la computadora. Ahí. Lo que agrega este diagrama, esta figura que ustedes ven acá, a lo que ya acabo de decir, es que ese diálogo o esa sinergia deseable entre estos tres niveles, hay que verla en cuál es el escenario en el cual esos tres niveles tienen lugar. Porque no es en abstracto, ¿no? Son en escenarios concretos, obviamente en contextos históricos específicos, en contextos culturales específicos, en contextos políticos específicos, pero también en las condiciones institucionales específicas, en este caso podríamos decir el sistema educativo público, podríamos también decir de la incorporación de la salud sexual y reproductiva y la salud sexual y reproductiva de infancias y adolescencias en los servicios de salud, o podríamos decir las políticas de prevención y atención a las violencias basadas en género y las violencias sexuales en particular, en fin. ¿Y cuáles son las normas sociales, los acuerdos sociales, los pactos sociales que hay respecto a las interacciones sexuales en ese tiempo histórico? Es decir, este diálogo entre los tres niveles de conocimientos deben situarse bueno, ¿en qué momento estamos hablando? ¿Es lo mismo este curso hoy, 2024, en Uruguay, que hoy en Estados Unidos? ¿O que hace 8 años, no, menos, 6 años en Brasil, o que hoy en Argentina? Es decir, quiero decir, los contextos políticos, por ejemplo, de backlash, de marcha atrás, como puede haber en algunos países, o los contextos de escenarios políticos que, bueno, buscan avanzar en la agenda de derechos, o instituciones que buscan proteger, desarrollar marcos protectivos para las infancias y las adolescencias. Bueno, son escenarios que hacen a cómo estos tres niveles interactúan de manera diferente. Entonces, tenemos unos minutos acá. Me gustaría preguntarles si tenemos unos minutos para intercambiar. Voy a mirar la hora para no pasarnos mucho. Bueno, Sí. 10 minutos. 5 o 10 minutos. Pero me gustaría conversar con ustedes 5 o 10 minutos sobre cómo ven ustedes esta interacción entre No, ya tuve el la saber, experiencia. el saber que proviene de vuestra propia experiencia, el saber que proviene de las adolescencias, las familias con las que ustedes trabajan, y el saber del campo, el saber del conocimiento sistematizado en educación sexual y en temas de sexualidad. ¿Qué les genera ese vínculo? ¿Ustedes entienden que es un vínculo que está dado? ¿Es un vínculo que hay que construirlo? ¿Es un vínculo que necesita de espacios específicos?
Si no hay comentarios, seguimos, ¿eh? Pero si hay algún comentario, aprovechamos. Silvana. Disculpame que estaba reactivando el audio. Sí, a mí me parece muy importante lo que decís, porque de hecho la fuerza de la vivencia, que muchas veces yo no soy del campo de la psicología, pero he podido, digamos, obtener mucho de la psicología para ayuda personal e inclusive en mis prácticas, porque a mí me sucede que cuando se habla desde la fuerza de la vivencia, muchas veces desde otras ciencias, ¿verdad? ¿Cómo podría decir? A ver, se minimiza, ¿verdad? Se minimiza la importancia de lo que es la fuerza de la vivencia. Y muchas veces también, porque sucede desde otras disciplinas, entonces pareciera como que en esta área del saber es igual, pero no, también no se toman en cuenta a otros actores que muchas veces, tú lo explicabas claramente, muchas veces en ese saber hacer, en ese saber ser, como que pueden no ver esas necesidades de estas adolescencias e infancias, porque además la priorización que das en que son en plural, ¿verdad? Porque, o sea, a ver, yo recuerdo aquel viejo libro de el doctor Marcelo Viñar, que sin duda tú lo conociste mejor que yo. Y me acuerdo de que él en aquellos tiempos de los viejos cursos de sexualidad, cómo hacía un énfasis en las adolescencias. Entonces, creo que todo esto que estás integrando es muy importante para que lo tomemos en cuenta así, integralmente y pensemos, o sea, practiquemos nuestro pienso como docentes. Solo eso y agradecerte porque sos muy clara y la verdad, sin desperdicio. Bueno, muchas gracias, Silvana. Tenemos ahí a Gina, que está en Canelones. Y Gina Gina Pérez. tiene la característica que creo que nos va a contar ahora, que está además con su grupo de Sí, clase en este veo. momento. Sí, veo que hay un grupo ahí. Adelante. ¿Cómo andás, Alejandra? ¿Qué Sí, acá tal? está muy ¿Cómo estás? calladita, no es raro que esto suceda, ¿no? Es un grupo de educadoras sociales que Buenísimo. ya tienen formación y justamente esto que tú marcabas de la importancia de la lectura de las realidades, porque lo que nos funciona en un lado no nos va a funcionar en otro, y porque antes de cualquier intervención lo que tenemos que hacer es justamente hacer una lectura y un análisis de la situación en la que se encuentran cada uno de los participantes o aquellos que son los destinatarios, ¿verdad? Y Exacto. me quedé con algo que tú decías también, de que no es lo mismo lo que podríamos proponer hace 10 años atrás con la mirada que tenemos hoy, ¿no? Y a nivel de América Latina, creo que Uruguay se posiciona en un lugar privilegiado con respecto a los avances que hemos tenido en todo lo que tiene que ver en materia de derechos, ¿no? Y que de todas formas, y más allá de ello, cuánto tenemos para trabajar y cuánto tenemos para hacer al respecto, porque la norma puede estar, pero entender la norma lleva tiempo. Ujú. Y Tal bueno, cual, entonces Gina. tengo para... Están calladas. Muchas gracias. Muchas gracias por ese aporte, ese comentario. Me encanta que estén allí. Se los ve poco, yo los veo poco porque los veo como medio así. Pero, No tenemos luz, eh, no sabemos dónde están la luz, éramos pobres. pero bueno, me encanta que estén ahí con los estudiantes. Me encanta. Gracias. Bueno, y está Laura. Adelante, Laura. Sí, mira, yo te estaba escuchando con mucha atención y aparte estaba tomando también algunos apuntes para no olvidarme. Esto de los conocimientos declarativos me parece genial, pero también un poco de la mano con lo que decía Gina recién. Qué importante eso de saber el contexto donde están nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Para enfocarnos en eso, porque no es siempre trabajar en determinadas cosas y viendo el mismo contexto. Las realidades no siempre son las mismas.
Y por eso también todo lo que uno va aprendiendo, ¿no? A medida que va avanzando y que va conociendo también muchas cosas. Yo siempre digo, muchas veces capaz que aprendo mucho más yo que lo que los chiquilines y las chiquilinas de mí, ¿no? Y también esto último que vos comentaste, ¿no? De los diferentes lugares, las diferentes regiones. Y que muchas veces cuando hablamos de sexualidad, eso de cuando que se proyecta en un momento histórico, político y social determinado, ¿no? Todo eso que también engloba. Y qué importante es esto de poder enfocarnos en diferentes lugares, tener una cierta empatía y poder tratar de ver, porque a veces encontramos gurises y gurisas que nosotros decimos, pa, qué horrible, qué actitudes, qué situaciones, y después cuando vemos las realidades de ellos, decimos, claro, ¿cómo el chiquilín o la chica no va a reaccionar de determinada forma si viene de un contexto que de repente está durmiendo en el piso, o que de repente a veces no tiene que comer, o que de repente tiene ese desayuno o esa merienda o ese almuerzo que se le da en los diferentes lugares de los centros educativos y es la comida que tiene durante todo el día? Entonces, es tan diferente a veces las realidades y qué importante es todo esto de poder compartir conocimientos, brindar conocimientos y sobre todo aprender de todas esas cosas. Muchas gracias. Gracias, Laura. Les agradezco los comentarios, porque realmente son muy, muy pertinentes. Me parece que además eh, ponen como, avanzan en la complejidad de lo que tenemos. Pero hay algo que creo que ustedes las tres señalaron y me parece que es muy, muy importante, y es tener la apertura al diálogo Mm, con las personas con las que trabajamos, para realmente anteponer esas voces a nuestras ideas previas, ¿no? Entonces, me parece que eso es bien, bien importante. En el Bueno, foro, Alejandra, al costado tenemos dos comentarios de Gustavo que habla justamente del vínculo, de la heterogeneidad de aspectos, lo exacto. familiar, lo sociocultural, la diversidad, y también tenemos a Emilce que habla de conocer la experiencia implica construir espacios y tiempos para la escucha. Exactamente. Bueno, estamos muy, muy en sintonía. Está bueno eso, ¿no? Que podamos ir como construyendo también una visión compartida Perdón, sobre esto. Alejandra, también está, Juan escribió en Ah, el ok. chat y dice, considero que es un vínculo que hay que construirlo y necesita un ámbito específico, necesita actores a cargo que se involucren y generen espacios. Sí, estoy de acuerdo con Juan. ¿Dijiste, Gardis? Sí, Juan. Sí, sí, estoy de acuerdo con su aporte también, porque me parece que ese vínculo entre estos tres dominios de los que hablábamos y el contexto, no es espontáneo, digamos. Quiere decir, hay que trabajar, como todo vínculo, ¿no? Requiere de trabajo, digamos. No hay vínculo que crezca si no le ponemos. Esto es parte de eso, ¿no? Este espacio, por ejemplo, pero hay otros mecanismos que se pueden pensar. Bien, entonces, sigamos un poquito más hasta tratemos de llegar hasta el final de la clase que estaba preparada. A ver si me deja avanzar. Ok, entonces, algo de esto ya hemos dicho, pero bueno, vamos a meternos un poco en el campo de las evidencias científicas que nos dicen sobre la ESI con adolescentes. Voy un poco sobre esto, por qué el énfasis en adolescentes, porque en realidad, y esto tiene que ver con con el debe, digamos, o con los debes que tenemos en el campo de la educación sexual integral con infancias, en términos de el conocimiento sistematizado de intervenciones, de la evaluación de intervenciones que funcionan con infancias. Realmente la literatura en eso tiene bastante menos que con adolescentes, debo decir. Es poco lo que hay sistemáticamente documentado. Hay mucha más investigación con adolescencias que con infancias. Y esto es un tema. Pero bueno, como ya hemos dicho, y esto está en casi todos los documentos de recomendaciones, desde el documento clásico de la UNESCO, que ustedes seguramente conocen, y si no lo conocen lo van a conocer, porque es como una matriz muy importante, las orientaciones de UNESCO para la educación sexual integral, hasta los documentos y los documentos de otras agencias del sistema de Naciones Unidas, como el Fondo de Población de Naciones Unidas, que también es un actor global muy importante en la agenda de educación sexual integral. La UNICEF,
la OMS, todas estos espacios internacionales remarcan la importancia del desarrollo de intervenciones en educación sexual integral que se apoyen, que se basen, que se apoyen en evidencias de buena calidad, porque esto ayuda a tomar decisiones en materia de política pública. Los tomadores de decisión también necesitan, aquellos bien intencionados, aquellos que quieren avanzar en la agenda, aquellos que quieren convencer a otros tomadores de decisión para que se avance en la agenda, necesitan buenos argumentos, y muchas veces se encuentran en los argumentos que provienen de las evidencias científicas, buenos argumentos para decir, esto es importante que el Estado invierta recursos, que se formen a los profesionales, que se desarrollen estrategias nacionales con recursos públicos. Entonces, en ese sentido, las evidencias científicas son muy importantes para informar políticas públicas, para que las políticas públicas se orienten en una dirección que se basen en ese conocimiento que la humanidad va generando sobre distintos temas. Un estudio que hicimos en el 2020 a pedido de la UNESCO con María Lohan de la Universidad de Queen's en Belfast, un texto que publicamos en inglés y en español, hicimos una revisión sistemática de qué es lo que se sabe o hasta ese momento, 2023. Hubo 2 informes que nos pidió UNESCO, uno fue a nosotras, y otro a BAES, sobre evidencias a nivel regional, algo de eso les voy a compartir. A nosotros nos pidió UNESCO que hiciéramos una puesta a punto, digamos, qué era lo que se sabía, cuáles eran las evidencias consolidadas que hay a nivel internacional. Entonces miramos el escenario internacional y BAES miró el escenario regional de América Latina. Digamos, yo les diría como 2 grandes conjuntos de evidencias. Uno tiene que ver con el impacto positivo de la ESI en los centros educativos, la que se provee desde los centros educativos en el campo de las adolescencias, en términos de promover conocimientos y con resultados de aprendizaje, con resultados actitudinales en los cambios de las actitudes y con el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. Ahí hay un conjunto de evidencias muy importantes que validan la relevancia de la educación sexual integral para el bienestar en términos de curso de vida de las personas, y esto se estudia con distintas metodologías que no nos podemos detener hoy, pero hay, cuando nosotros hablamos de evidencia, en el campo de la ciencia se habla de evidencias de buena calidad, cuando esas evidencias tienen unos criterios metodológicos muy robustos, que son explicitados en los estudios, es decir, que uno los mira y dice, bueno, ok, estos resultados surgen a partir de esta serie de procedimientos, esta serie de tomas de decisiones metodológicas, que están explicitadas, que están transparentadas, decimos nosotros, y que nos permite ver la consistencia interna y la validez externa de los resultados de un estudio. Entonces, esto en el campo de la ciencia es muy importante para que justamente se puedan ir construyendo evidencias de calidad, digamos. No cualquier resultado de investigación se traduce en una evidencia. Las evidencias son aquellas que hacen al acumulado de un proceso más largo de generación de conocimiento que abonan una misma dirección, digamos. Entonces hay un montón de estudios, mucha evidencia a nivel internacional sobre la importancia de la educación sexual integral provista desde los centros educativos. Este no es un detalle, es decir, la ESI debería formar parte central de los currículos educativos. Esto hay muy buenos resultados en ese sentido en aquellos países donde sí lo han incorporado como parte central de sus currículos. Lo segundo es que la ESI no solamente produce cambios o propicia cambios en materia de conocimientos, de actitudes y de habilidades, sino también cambios comportamentales. Evaluar cambios en los comportamientos requiere de, a ver, como para que ustedes tengan una idea, de lo que llaman investigaciones longitudinales. ¿Qué significa esto? Que uno toma poblaciones que no han tenido ESI y poblaciones que sí, de un mismo cohorte, ¿no? de una misma generación, de un mismo contexto,
que no han tenido ESI y otras que sí han tenido ESI de manera sistemática, y lo que se hace es estudiar cómo se van a esas poblaciones a lo largo del tiempo, mediante una serie de estudios con distintas metodologías, pero lo que se hace es a esa población que a los 15 años tuvo ESI o que no tuvo, se la vuelve a contactar cuando tuvo 20, 25, 30, son estudios largos, de muchos años, y que lo que van ido mostrando es que hay cambios que son adjudicables de efectos de la ESI, no de otros factores, sino de la ESI, en los comportamientos sexuales y en las decisiones reproductivas de las personas, cuando se las compara de los que tuvieron ESI con los que no tuvieron ESI. Es decir, ahí hay un punto clave. La ESI tiene un efecto en algunos cambios comportamentales que son ya hoy evidencia a nivel internacional. Por otro lado, a nivel regional, lo que Baez nos muestra en su texto, que ustedes lo tienen como referencia de esta conferencia, bueno, nos muestra algunas cosas, 4 cuestiones claves. Uno, la autora plantea, bueno, hay una diversidad de enfoques y de contenidos de la ESI en la región, y se necesita mirar de conjunto esas experiencias, esos contenidos, esos abordajes con una perspectiva crítica respecto a qué significa una educación sexual integral. Dentro de la terminología sexualidad, educación sexual integral, educación integral de la sexualidad, de hecho la autora maneja ambas expresiones porque ambas terminologías están en la región. Hay una diversidad de discursos, de prácticas, de contenidos curriculares. A veces contradictorios, a veces alineados, digamos, en una misma dirección. Ese es un punto que muestra en su análisis de qué pasa con la ESI en América Latina. Lo segundo que dice es que en casi todos los escenarios está el desafío de alojar a la ESI en la grilla curricular, en la discusión de los modos pedagógicos y también en la evaluación de la ESI. Hay ahí todo un nicho sobre el que hay algunas evidencias, pero no lo suficientes para tener un campo como más robusto. Lo tercero que sí surge claramente de casi todos los estudios que hay a nivel regional es la importancia del involucramiento de los actores diversos que forman parte, digamos, como del campo de la educación sexual integral, que tiene que ver con la comunidad educativa en un sentido más amplio. Y en cuarto lugar, que es necesario trabajar, estas son como las conclusiones principales de su estudio, que es necesario un abordaje más refinado, más quirúrgico tal vez, podríamos decir, de la incorporación del enfoque de género y del enfoque de derechos humanos en los programas de ESI, que si bien en su gran mayoría todos declarativamente expresan posicionarse desde esas perspectivas, luego esto se debilita o pierde un tratamiento más profundo, digamos, cuando se analizan los programas o las prácticas que se desarrollan. Creo que con María Lohan vimos respecto a qué funciona de la educación sexual integral con adolescentes. Bueno, algunas cuestiones importantes. Voy a tratar, el texto ustedes lo tienen, está organizado básicamente en 9 áreas. Entonces, voy a pasar muy rápidamente por todas ellas y me voy a detener más en alguna que en otras, porque puedo comunicarlo en menos tiempo y hay otras que me requerirían más tiempo. Voy a empezar por las que estamos seguramente me van a requerir menos tiempo, digamos. Hay evidencias clarísimas sobre la importancia de que las intervenciones sean culturalmente pertinentes. Esto recién lo decíamos, por eso empiezo por ahí. Ustedes recién decían conocer el contexto. Esto, ¿qué significa? Significa que intervenciones que pueden funcionar muy bien en algunos contextos no necesariamente funcionan vis a vis en otros contextos, es decir, requieren
de procesos de adecuación, de codiseño, de rediseño, de adaptación cultural. Luego veremos, hay una experiencia que algunos de ustedes seguramente conocen, que es la experiencia de Si yo fuera Juan, que ha seguido ese modelo de tomar una experiencia muy potente en otro contexto, un contexto anglosajón, europeo, pero de una sociedad pequeña como Irlanda del Norte, y hacer un proceso de discusión y de adaptación cultural para el contexto uruguayo. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con la pertinencia cultural, y esto nos conecta con un concepto que es muy importante, que es el de diversidad, en una perspectiva, yo le llamo 360 de la diversidad, es decir, un concepto de diversidad que conecta con las distintas dimensiones de la diversidad, y que por lo tanto necesita ponerse en diálogo con las intervenciones, porque no es lo mismo comprender los discursos, los significados, las actitudes, las prácticas de adolescentes, por ejemplo, de la frontera como en el Brasil, o de una ciudad pequeña de Durazno, con un adolescente urbanizado del centro de Montevideo, o con un adolescente que no ha salido de los territorios del oeste de Montevideo, en lo que en algún momento con Carmen Valera llamamos la doble reclusión de las adolescentes, en sus casas, pero también en sus barrios, de no moverse del territorio. Y por lo tanto, el mundo se ve distinto desde cada uno de estos lugares. No digo ni mejor ni peor. En algunos casos las condiciones son claramente más desfavorables, está claro. Pero la cosmovisión está condicionada por esos lentes. Entonces, las intervenciones tienen que dialogar muy fuertemente con esos contextos para realmente ser pertinentes. Lo otro que sabemos y que las evidencias muestran claramente es que con información no hay cambios comportamentales. Esto, cuando decimos cambios comportamentales, esa es una perspectiva de que las prácticas, los cambios en las prácticas, en los comportamientos, que dan cuenta de los procesos de transformaciones sociales, ¿no? Y de lo que sabemos por las investigaciones que hay disponibles a nivel internacional es que la información per se no transforma. Esto no significa que no sea un derecho el acceso a información de calidad. Quiere decir que con información sola no alcanza, que hay que propiciar procesos de apropiación subjetiva del conocimiento, de discusión colectiva del conocimiento, de entender esa información, de encarnarla, ¿no? De hacerla, estamos hablando de información de calidad, ¿no? Curada, la información basada en las mejores evidencias, en las mejores prácticas, la curaduría de la información. Si yo tuviera un portal de internet, no lleno de fake news, de noticias falsas, sino de buena calidad de la información, solamente eso no alcanzaría para generar transformaciones en la forma de vivir la sexualidad, de tomar decisiones sobre la sexualidad. Sí sería un componente importante, pero per se solo no es suficiente. Lo otro que hay bastante evidencia es sobre las diferencias que hay cuando se desarrollan intervenciones que colocan a las adolescencias en el centro y a la participación de las y los y les adolescentes en el centro de la discusión. Esto significa, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Correrse esta idea de beneficiarios de una política o de objeto de una intervención para que efectivamente las intervenciones que desarrollemos dialoguen con las necesidades concretas de los gurises con los que trabajamos, ¿no? Pero que esas necesidades concretas sean dichas por los propios gurises, que no seamos nosotros quienes interpretemos en el a priori lo que ellos necesitan, ¿no?
Em, Después, también sabemos que combinar la educación sexual integral en los centros educativos con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así que esa interfaz esté fuertemente trabajada, es beneficioso, es decir, hay mejores resultados que cuando eso no sucede, es decir, cuando solamente hay educación sexual integral o solamente hay servicios de salud sexual y reproductiva que no dialogan con los centros educativos. ¿No? Esa es una debilidad cuando eso pasa. Entonces hay que trabajar muy fuertemente en esa interfase porque hay buenas evidencias de que eso contribuye. También hay muy buenas evidencias de que, las intervenciones utilizando plataformas digitales son positivas, les diría, interesantes. Y creo que cada vez más va a pasar esto. De hecho, miren, cuando nosotros hicimos esto con María, la inteligencia artificial no tenía el desarrollo que tiene hoy, 2 años después, con el ChatGPT y el acceso a estas tecnologías. Sí, hay un cambio ya muy importante, ustedes seguramente todos quienes están en este curso lo saben. La otra vez hablando con adolescentes, me comentaban lo que consultaban en el ChatGPT respecto a esos temas de la sexualidad. Lo usan como una fuente de información, pero también como una fuente de interacción crecientemente, les diría, y en el mundo esto está pasando. Entonces me parece que es una dimensión que hay que empezar a mirarla y a investigarla más decididamente, porque los entornos digitales, la inteligencia artificial en particular, pero los entornos digitales en general son hoy un espacio central de socialización de los adolescentes, entonces, y de las adolescencias, y ahí nosotros estamos investigando sobre esa dimensión, tenemos un proyecto grande, cuando digo nosotros me refiero al programa de género de la Facultad de Psicología, que coordina el profesor Pablo López, un proyecto muy importante sobre adolescencia, sexualidad y entornos digitales, el proyecto ENRED, que ustedes pueden consultar el sitio web, enred.org, no, a ver, enred.psico.edu.uy, perdón. Ese portal que ahora estamos en un proceso de armar una nueva versión, pero igualmente ese ya tiene mucha información sobre qué está pasando en los entornos digitales, la sexualidad, la socialización sexual y las adolescencias y las infancias. Entonces es una dimensión que hay que mirar mucho más. Nosotros en realidad hemos trabajado con la intervención Si Yo Fuera Juan, que es una intervención utilizando una plataforma interactiva digital, justamente apoyándonos en esta evidencia de que en estas generaciones el uso de plataformas digitales genera una mejor aproximación, bueno, depende cómo se usa obviamente, pero es un escenario que lo tenemos que tomar en cuenta. Falta más investigación sobre esto, pero bueno, hay alguna evidencia. También hay alguna evidencia de que la combinación de la educación sexual integral entre pares y entornos digitales es interesante. Empiezan a haber como algunas señales alentadoras, pero por ejemplo, algo que durante mucho tiempo se sostuvo de que la educación sexual entre pares tenía efectos positivos, no hay mucha evidencia sobre eso. Esta cuestión de que un taller entre adolescentes de educación sexual que no esté acompañado de un adulto entrenado en los temas de educación sexual y que sea entre pares exclusivamente, tenga efectos positivos, no hay mucha evidencia sobre eso. Sí hay evidencia cuando, por ejemplo, se hacen experiencias de educación sexual donde
docentes formados en educación sexual integral, junto con algunos adolescentes que han participado o participan de dispositivos de educación sexual y de intervención de educación sexual, acompañan procesos de educación sexual de gente más de menor edad, por ejemplo, o de pares. Eso sí hay interesante evidencia de que funciona. Y finalmente hay algo que es muy importante, y es lo último que voy a decir en esta diapo, porque me quedan pocos minutos, es respecto a lo que son las intervenciones basadas en las teorías del cambio, que son intervenciones que están orientadas a buscar cambios, a propiciar, más que a buscar, a propiciar ciertos cambios que están como bien identificados, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los cambios que esperamos tener con nuestras intervenciones en educación sexual? Y esto es importante visualizarlo como parte de los objetivos. Los enfoques en ESI en materia de evidencias tienen como dos grandes familias de enfoques. Uno tiene que ver con el llamado enfoque en competencias sexuales. Es un enfoque que acá se utiliza poco, pero que quiero pasar rápidamente por ahí porque tiene un desarrollo bastante importante a nivel internacional. Y bueno, y los enfoques transformadores de género, que acá son bastante más conocidos, digamos, pero que igualmente quiero hacer alguna puntualización. Voy a ir rápido. Esta la voy a pasar. Son las competencias sexuales. ¿Y con qué están relacionadas? Las competencias sexuales es un concepto que en realidad está vinculado a 4 dimensiones que son importantes. En realidad cada una de estas dimensiones ameritaría un tratamiento específico y de más tiempo, pero bueno, están relacionadas con estas 4 dimensiones, que es la autonomía en materia de sexualidad, el consentimiento sexual, la intencionalidad sexual y la protección. Entonces, la competencia sexual en realidad se ha definido, se han tomado hasta ahora, pero eso no quiere decir que sean los únicos criterios que se pueden tomar, de hecho hay otros, pero se han tomado en las investigaciones que han utilizado esta categoría o este constructo de competencia sexual, la han examinado mirando algunos indicadores en particular, como por ejemplo en qué medida las personas utilizan protección anticonceptiva, la autonomía en la toma de decisiones sexuales, el consentimiento o el consenso, mejor dicho, igualitario, entre comillas, entre los integrantes de una pareja para tener relaciones sexuales, y que éstas hayan tenido lugar en el momento adecuado, digamos, ¿no? Que no hayan tenido lugar en un momento en el cual las personas en realidad no estaban, no se sentían, mejor dicho, preparadas para ello. Las competencias sexuales tienen como 3 dimensiones, que tienen que ver con la dimensión cognitiva, que ahí esto tiene que ver con el saber, que incluye el conocimiento sobre el propio cuerpo, la reproducción, la prevención de embarazo no deseado, en fin, allí hay una serie de contenidos, las normas de género, los derechos sexuales. Una dimensión emocional y actitudinal, que tiene que ver con el ser, que implica el reconocimiento de los deseos, de las emociones, de los límites propios, el respeto por las otras personas, la capacidad para establecer vínculos basados en la igualdad y en el consentimiento sexual. El tema del consentimiento sexual es un tema clave que no tenemos tiempo ahora de mirar, pero sobre el que les invito a que puedan como detenerse en algún momento a mirar esa dimensión en particular. Y la dimensión del comportamental, que tiene que ver con el hacer, con las prácticas, que refiere a las habilidades para tomar decisiones. La toma de decisiones sexuales, yo hace ya varios años, como 8, que vengo insistiendo mucho en mirar cómo las personas tomamos decisiones en materia, y las adolescencias en particular, en materia de sexualidad y en vida reproductiva, con qué recursos cognitivos, actitudinales, emocionales y sociales contamos para esos procesos de toma de decisión, para negociar en las relaciones, para poder ejercer efectivamente la autonomía y el consentimiento. Bueno, sobre esta dimensión de la competencia sexual, hay algunas evidencias sobre estas distintas dimensiones de la competencia sexual, y está fuertemente vinculada con la ESI en términos de aprendizajes progresivos, como dice allí, porque articula estas 3 dimensiones, ¿no? De los saberes, del saber de la experiencia,
y también de los valores democráticos. Em, y por otro lado, les decía, bueno, hay otro conjunto de evidencias que están vinculadas a la importancia de la incorporación de un enfoque transformativo de género. Esta es una perspectiva que ha desarrollado Gupta, que trabaja con un modelo que se llama el modelo del continuum de género, y que lo que busca precisamente analiza como las intervenciones y las políticas, pero en particular en este caso las intervenciones, podríamos pensar, de ESI, en qué medida esas intervenciones de educación sexual son transformativas o transformadoras de las relaciones de desigualdad de género, en qué medida efectivamente eliminan las barreras estructurales, trastocan las relaciones de poder desigual, cuestionan las normas establecidas, y además, particularmente, involucran, en qué medida involucran a los varones en particular y a las masculinidades en la transformación cultural. Entonces, este es un modelo teórico, el del continuum de género, que lo que busca es precisamente examinar y tener una herramienta metodológica para examinar en qué medida está realmente incorporado el enfoque de género en nuestro quehacer, ¿no? En las políticas públicas, en las instituciones, o en las intervenciones, o en nuestras prácticas profesionales, o incluso personales, digamos. Entonces es interesante, porque a veces hablamos, ¿no?, de enfoque de género, y en realidad, cuando uno mira, dice, bueno, lo que tenemos es una sensibilidad de género, pero no necesariamente lo que estamos haciendo trastoca las desigualdades establecidas, ¿no? Podemos ser sensibles al género y bueno, y es un paso importante, pero eso no necesariamente significa que estamos atendiendo las causas estructurales de esa desigualdad, ¿sí? Entonces, el enfoque transformativo de género en el campo de la educación sexual integral, bueno, obviamente que supera el enfoque meramente biológico, cuestiona los estereotipos, mira las relaciones de la violencia en términos estructurales, fomenta los espacios participativos y críticos y contribuye al cambio cultural hacia la equidad. Tenemos algunas experiencias en ese sentido que, bueno, que tienen ese enfoque explícitamente señalado. El ejemplo de la intervención de Yo Fuera Juan, que hoy les hacía referencia, y que no tenemos tiempo ahora para detenernos, pero bueno, es una experiencia nacional que al momento de hoy es una intervención en educación sexual integral que lleva adelante la UDELAR en acuerdo con varios socios de actores públicos, entre ellos ANEP, obviamente, es nuestro principal socio, pero también otros ministerios, también gobiernos departamentales, también actores de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas. Este es un proceso que comenzó en el 2019 y que hoy y que se fue desarrollando progresivamente en ese proceso de adaptación cultural y de ecodiseño. Es una intervención compleja, así se le llama a este tipo de intervenciones, porque en estos años ha implicado la participación activa en el ecodiseño de la intervención para Uruguay de más de 300 personas, entre comités asesores, de expertos, de expertas, de adolescentes. Tenemos un comité asesor de adolescentes que han participado desde el primer momento, la participación de familias en la discusión, padres, madres de adolescentes y otros referentes adultos de adolescentes, la participación de docentes en la discusión del diseño, de profesionales de la salud, de tomadores de decisión, de investigadores, en fin. Realmente ha sido un proceso muy intenso para lograr una intervención creada desde el Uruguay que toma intervenciones internacionales que se han basado en buenas evidencias y en buenas prácticas para desarrollar una intervención en Uruguay que hoy tiene más de 160 centros educativos que ya han participado, más de 3.800 adolescentes que han participado, y más de 300 docentes que se han capacitado para implementar la intervención, porque esta intervención la llevan adelante los docentes, no la llevamos adelante nosotros.
Acá ustedes tienen el acceso al sitio web de Si Yo Fuera Juan, les invito a que lo puedan con tranquilidad recorrer. Y finalmente, porque estamos ya casi en la hora, si yo no me equivoco, no me detengo en Juan para poder Quedan 10 tener unos minutos. ahí va, para poder tener unos minutos de intercambio si nos da, decirles que hay evidencias muy interesantes en la literatura sobre la relación entre ESI, familias y comunidades. Y algunas evidencias nos colocan en la exigencia como de redoblar esfuerzos, ¿no? Por un lado, evidencias que muestran que cuando las familias participan, cuando digo las familias me refiero a distintas formas de arreglos familiares, ustedes ya saben, o de referentes adultos protectivos, ¿sí? Podemos también referirnos. Sí, nos referimos a los entornos más próximos de los adolescentes o de los niños, de las infancias, que sean protectivos. Cuando estas personas se involucran, mejoran los resultados. También sabemos que las relaciones entre familias y centros educativos y las confianzas mutuas hay que construirlas, ustedes lo saben mejor que nadie, pero esto no pasa solamente en Uruguay, pasa en el mundo, esta discusión de los vínculos entre las familias y los centros educativos, y en particular los temas de educación sexual es un área sensible, donde hay que generar confianzas mutuas, donde también hay que fortalecer a los docentes en su autoconfianza para comunicarse con las familias. Es decir, los docentes muchas veces reportan que se sienten cómodos o más cómodos trabajando temas de sexualidad, educación sexual integral con las adolescencias y con las infancias, pero no así con las familias, que son, o con los referentes adultos, que de alguna manera son pares en términos generacionales muchas veces, o a veces, digamos, se da también de docentes más jóvenes que los padres de los adolescentes, en fin, allí hay como dos diálogos intergeneracionales. También hay evidencias que muestran los temores de los docentes o las resistencias a las resistencias de las familias. Y finalmente hay evidencias interesantes sobre programas que articulan los centros educativos con los servicios de salud, las familias y las comunidades en términos de mejores resultados que aquellos que no tienen como intervenciones multinivel, se les llaman, ¿no? O modelos ecológicos en las intervenciones. Entonces, la ESI tiene que dialogar fuertemente con estos otros niveles, tiene que pensarse en intervenciones que dialoguen en múltiples niveles para tener mejores resultados. Algunas reflexiones finales y con esto cierro. Yo creo bueno, las evidencias nos muestran que tenemos algunos aprendizajes acumulados como humanidad en distintos contextos culturales, también en la región, también en Uruguay, pero también sabemos que hay cambios acelerados, que vivimos en contextos donde las infancias y las adolescencias están creciendo, si uno mira el Uruguay, en contextos de desigualdad estructural, de violencias en los territorios, de nuevas formas de violencia en las comunidades. También y al mismo tiempo en sociedades que han puesto en valor la diversidad, pero eso no significa que la diversidad, esta diversidad en distintas dimensiones, pero en particular la diversidad sexogenérica, la ha reconocido legalmente, o se ha avanzado en su reconocimiento, pero sabemos que eso no significa que los estigmas no estén circulando en las comunidades, en las familias, en los entornos donde las infancias y las adolescencias crecen. Sabemos los retos que nos presentan los entornos digitales, sabemos que allí hay un partido muy importante que se está jugando en socialización sexual. Entonces ahí circulan, se producen, se reproducen discursos y significados sobre la sexualidad.
Y bueno, y finalmente también sabemos que las intervenciones en educación sexual integral tienen que considerar todas estas dimensiones y que tienen que ser evaluadas para ser probadas, digamos, y que puedan ser escalables en otros contextos, ¿no? Con los ajustes que siempre eso exige en cualquier intervención que querramos implementar. Bueno, dicho esto, cierro y les doy espacio para preguntas, comentarios. Aquí tenemos unos minutos. Adelante, Silvana. Voy a dejar de compartir pantalla si los veo bien. Bueno, a ver si ahí se escucha, ¿sí? Perfecto. Está. ¿Sabés que me quedé pensando? Bueno, en todo lo que dijiste, yo creo que, bueno, lo escribí allí en el chat, es muy rico, es mucho, y bueno, nos interpela a que sigamos, a que prosigamos. Pero me quedé pensando en algo que dijiste, sobre que yo hubiese pensado que no se daba tanto lo que has mencionado, que, bueno, particularmente, si bien es cierto, has mencionado que las investigaciones en las infancias son de menos cantidad, de menos cuantía, y sí hay más en las adolescencias, y como el chico, ¿verdad? Esos adolescentes, sí, sabíamos de pronto de cursos anteriores, de bastante tiempo, que sí, ese aprendizaje entre pares no necesariamente, eh, digamos, podemos dejarlo así como, ¿no? Si no hay algún adulto que esté preparado en esto. Concuerdo totalmente y me agrada que lo reflotes aquí en todo esto que cobra otra fuerza, ¿no? En este momento histórico por el cual estamos transcurriendo por esta visión de la ESI que se está incorporando, como debió haber seguido siempre, pero ahora es de otra forma, ¿verdad? Me quedé pensando, te comentaba en lo que decías de cómo ellos intercambian entre lo que es cada una de las diversas plataformas y que allí mismo también es de, a ver si te interpreto bien, es de también un lugar de encuentro entre ellos. Entonces, aquí esto me obliga a pensar que nosotros como adultos, que de pronto, bueno, sí, por supuesto, conocemos plataformas, pero que debemos informarnos más a su vez para Totalmente. poder, ¿verdad? Estar un poquito, podríamos decir, a la par de esto que está pasando con nuestros adolescentes, con estas adolescencias. Mira, Silvana, Sí. solamente antes de dar la palabra ahí a Gina y el grupo que está allá en Colonia. Eh, mm, yo trabajo en un equipo que tiene un subgrupo, digamos, un grupo de trabajo que es el que coordina Pablo López sobre entornos Lo digitales, ¿no? decía, sí, nos Eh, comentaste. y el proyecto en red. Y la verdad, les digo, estoy todos los días con ellos. Yo trabajo más en temas vinculados a toma de decisiones, trabajo más Claro, en otra línea. A mí me sorprende, yo me considero, me autodefino como una ignorante en términos de alfabetización digital. Y sé que no soy una ignorante porque manejo hace ya tiempo los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, cada vez que los escucho hablar, realmente es un mundo que yo desconozco, no logro claro. captar lo que está pasando, me supera. Y yo le decía a mis compañeros, no logro entender. Hoy estábamos hablando en el curso que tenemos sobre sexualidad y salud, un curso que hacemos para la facultad, para estudiantes del grado, que son, claro, los estudiantes tienen 20 años, 21, y conocen perfectamente de lo que estamos hablando. Y realmente la diversidad de canales y las estrategias y lo que está sucediendo en términos de los intercambios afectivos sexuales en los entornos digitales, realmente a mí personalmente es como que lo que hablé con Pablo y su equipo hace una semana ya, o hace un mes mejor dicho, hoy hay novedades. Es decir, es de un cambio además vertiginoso. Entonces, Claro. realmente creo que sí, que nos desafía mucho por lo menos a mi generación, sin duda, sin duda.
creo que no solo a mi generación, creo que a todos aquellos que tenemos up 25, miren, hay una discusión sobre qué es una generación hoy. Sí, Hasta hace no mucho verdad. tiempo, una generación se considera cada 25 años. ¿Ok? Hoy hay una discusión. Hoy tú pones a un joven de 25 años a dialogar con un joven de 15 y no Se entiende va, al joven de 15. se va cortando cada vez más. Exactamente. Le cuesta decodificar. Los jóvenes, y hemos hecho grupos focales sobre esto, y te dicen, nosotros no entendemos qué le pasa por la cabeza a los jóvenes de 16 años. Y te lo dice un joven de 22. Claro. Entonces, imagínense, es decir, la distancia, el esfuerzo que tenemos que hacer para decodificar y entender ese universo de significados y esas prácticas que están sucediendo, que se están gestando en estos tiempos que corren. Es muy Exacto. importante, exactamente. Sí, Gracias, sí. Silvana. No, ¿Está Gina? solamente eso porque suelo hablar mucho, perdón, Alejandra. No, yo también, no te preocupes. Yo también hablo mucho. Gina, dale. Estás muteada, ¿eh? Dale. Ninguno va a preguntar nada, nada van a preguntar. Están calladitos. Yo sigo pensando en eso. Alejandra, ¿sabes qué? Cuando mencionaste la evaluación de las intervenciones, entonces ahí pensaba, ¿cómo evaluamos una intervención cuando estamos hablando de educación para la sexualidad? ¿De qué manera? A ver, ¿cómo podemos ampliar esta idea? Es muy interesante eso. Hay muchas maneras de evaluar. Y hay algo que es muy importante y yo lo pasé medio rápido porque meterme en eso sabía que me iba a generar problemas de tiempo, ¿no? Que es, cuando yo les dije la pasada, bueno, las intervenciones que tienen una teoría del cambio clara funciona mejor, ¿no? Le dije a la pasada y no me detuve en eso, porque en verdad esto significa un modelo, digamos, de tener explicitado y claro cuáles son los objetivos de resultados de aprendizaje y de resultados comportamentales o de cambio de actitudes, tal vez no de comportamientos, pero sí de actitudes que esperamos generar. ¿Y por qué este modelo de aprendizajes y cambio de actitudes? Es porque, a ver, esto tiene detrás una teoría y es que nosotros sabemos de que los cambios en los aprendizajes y en las actitudes subjetivas frente a los temas son predictoras de las intenciones de hacer algo. Por ejemplo, si yo tengo una intención, mejor dicho, si yo tengo una actitud subjetiva, por ejemplo, negativa a el aborto, voy a poner un ejemplo, porque por lo que fuera, porque me crié en una familia con valores, determinados valores, en una comunidad X, en fin. Bueno, probablemente, más allá de que el aborto sea legal, probablemente esa actitud subjetiva negativa frente al aborto genere que si yo me enfrento a un embarazo que no esperaba y no he reflexionado sobre esa actitud negativa y no he tenido la oportunidad de reflexionar sobre esa actitud negativa, probablemente en un embarazo temprano no tome la opción de interrumpirlo. Es decir, es predictora esa actitud negativa del comportamiento y de la decisión que voy a tomar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo desarrollo una intervención que tiene una teoría del cambio, significa que yo tengo unos objetivos de resultados de aprendizaje y también de resultados de los cambios de las actitudes, que, por ejemplo, una actitud positiva favorable a la diversidad sexogenérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo eso lo puedo trabajar en aula y puedo evaluar, al finalizar la intervención, bueno, partiendo de una evaluación pre-intervención, puedo hacer una evaluación post-intervención para ver en qué medida, bueno, hay cambios en los aprendizajes y en las actitudes. Para esto, lo que se hace es eso, lo llamo una evaluación ex ante y una evaluación ex post intervención. Y se utilizan distintos tipos de herramientas.
muchas herramientas hay desde instrumentos estandarizados, escalas, grupos de discusión, encuestas, hay un montón de herramientas dependiendo de lo que uno quiera evaluar, obviamente, ¿no? Y a su vez, también depende cuál es la unidad de análisis de esa evaluación, que puede ser las adolescencias que participan, pueden ser sus familias, pueden ser el vínculo entre el centro educativo y el servicio de salud, puede ser el vínculo entre el centro educativo y la comunidad, en fin, yo puedo evaluar, depende de la intervención, de cuáles son los niveles que están involucrados en esa intervención que desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera Juan, una de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo ahora, y que hay ya de paso les invito, capaz que les puedo pasar el link, se va a presentar la tesis de maestría de una compañía del equipo de Soledad Ramos, que hizo el análisis del involucramiento de las familias en Si yo fuera Juan. Nosotros, una de las cuestiones que estamos y incluimos, es una innovación respecto a la intervención de otros países, incluimos dispositivos específicos para trabajar con las familias desde el centro educativo. En lo que antes se daban llamar, hace muchos años atrás, Juan Carlos Carrasco lo trajo al Uruguay de Holanda, lo llamaba las escuelas para padres, ¿no? Que eso en realidad no es el espíritu de una escuela para padres, pero sí un espacio entre pares referentes adultos de los adolescentes para conversar sobre temas y dificultades en el relacionamiento o retos en el relacionamiento con con los adolescentes en temas de sexualidad o con las infancias, en fin. Hay allí un texto muy interesante, viejo, que hay que mirarlo con el lente de un texto del año 92, pero es un texto muy interesante de Eva Giberti, que se llama Sexualidades de padres a hijos. Eva Giberti es una argentina, una mujer, una divulgadora de la educación sexual integral, ya tiene cerca de 90 años Eva, o por ahí o más, y siempre fue tenía una página, una columna página 2 en Argentina, una tipa realmente muy provocadora en el mejor sentido. Y ese libro, Sexualidades de padres a hijos, yo me acuerdo, a mí me marcó mucho, yo lo leí en el 90 cuando estaba empezando a trabajar sobre temas de sexualidad, y es muy interesante, a pesar de que seguramente hoy hay contenidos que Eva seguramente ni los diría como los dijo en el 90, pero de todas maneras, hay otros que seguramente los debe suscribir, y hay algunos capítulos que son una joyita. Entonces, quiero decir, ahí hay herramientas que me parece que tenemos como que recuperar de la historia del Río de la Plata, que fueron buenas prácticas y que me parece que hay que, obviamente, mirarlas con cara del siglo XXI, pero puede ser muy interesante. Entonces, Alejandra, pensando en esto, capaz que tenemos como dos niveles de evaluación, como pensando en un nivel de evaluación donde evaluamos lo que proyectamos hacer, o sea, el proyecto al cual nosotros apuntamos, aquella intervención puntual, y no toda evaluación tiene una medida y una sentencia de esa medida. Estamos evaluando qué es lo que hicimos y lo que esperábamos hacer se realizó o no en la medida de lo que podamos desarrollar, ¿no? Sí, pero también tenemos otro nivel, ese es un nivel. Después tenemos otro nivel que es como lo que utópicamente nos pasa acá, ¿no? Esto es una asignatura que tiene una evaluación. ¿Cómo evalúas a un estudiante el grado de acercamiento a la ESI cuando vos estás brindando herramientas, pero esas herramientas que vos estás brindando tienen que, de alguna manera, dialogar con aquello que uno siente, conoce, sabe, piensa, opina, y que es difícil pensar Sí, en pero una ahí evaluación. sí, sí, no te diría, porque en realidad hay dispositivos de evaluación. A ver, está lo que se llama, en el campo de la clínica, que no es el campo educativo, pero uno podría, entre comillas, extrapolar algunas cosas, es lo que se llama el juicio clínico estructurado. ¿Qué significa eso? Significa que es una combinatoria entre las apreciaciones técnicas del profesional, ¿sí? En este caso, uno podría decir, bueno, el educador, el docente, tiene una valoración del proceso de los estudiantes y puede tener una valoración de resultados también, en términos actitudinales o en términos
de conocimientos de las adolescencias que participaban de ese espacio o de las infancias, pero también hay algunos instrumentos que a uno le permiten objetivar si eso es así o si lo que estoy es teniendo un sesgo cognitivo o un sesgo de evaluación, digamos, como docente, por mi implicación. Hay también instrumentos estandarizados que a nosotros nos permiten decir, bueno, cuando digo instrumentos estandarizados, digo, hay escalas, hay evaluación por ítems, hay una serie de evaluaciones que a nosotros nos permiten decir, hay cambios en la actitud o no lo hay, o no lo generó eso. Claramente una sola intervención no genera cambios sustantivos, vamos a decir las cosas como son procesos de más largo aliento. Uno debería tomar a un adolescente, por ejemplo, cuando empieza en séptimo grado y hacer una evaluación de proceso hasta el final de su salida del bachillerato. Si tuviera educación sexual a lo largo de todo el curso de trayectoria educativa. O podría tomar el comienzo en primaria hasta el bachillerato. Eso sería una evaluación que no tiene que ver con lo que yo hago particularmente, sino con todo el proceso. Esto tiene más que ver con quien tiene a su cargo la definición de la política pública, ¿no? Más que con el docente que lo lleva adelante en el espacio específico. Pero de todas maneras, también podemos evaluar a lo que hacemos en el espacio específico con algunos instrumentos que nos permiten decir, bueno, si yo, pues decía, un ex ante y un ex post, si yo a ese grupo de adolescentes con los que voy a trabajar durante todo el año, al comienzo, antes de empezar a trabajar educación sexual, instrumento una serie de baterías de evaluación ex ante para saber, bueno, con instrumentos que son anónimos, que nos dan como ciertas informaciones básicas, y después, al final del proceso, al finalizar el año, utilizo otra serie de baterías de evaluación, voy a tener algunos elementos objetivables que sumados a mi percepción del proceso, a la evaluación cualitativa del proceso y de los resultados me van a dar como una foto del antes y del después más enriquecida de con qué resultados terminamos el año, por ejemplo. En eso hay instrumentos muy interesantes, que los podemos ver en otro momento, si quieren, no hay problema. Alejandra, te agradecemos muchísimo y gracias por este espacio que nos habilitaste a todos a poder participar. Gracias a ustedes por la paciencia y la escucha y los comentarios, que están buenísimos. Bueno, no sé, le dejo la palabra a Fernando y a Gardis y al equipo de tutoría que... Creo que ya por aquí está todo dicho. Muchas gracias por las intervenciones, gracias especialmente a Alejandra por compartir tu conocimiento. Te hemos estado leyendo toda la semana hasta que Ceibal se nos cayó, pero ya volverá y seguiremos Bueno, contigo. Gracias, Gardi, Alejandra. bueno, Un muchas gusto gracias a escucharte. ustedes. La verdad que es un gusto participar de este espacio. Me encanta. A vos, a vos. Bueno, y a muchas disposición, gracias. ya saben, me pueden escribir el mail. Después les paso las diapos por si las quieren subir ahí a la plataforma cuando se restablezca. Bárbaro. Y bueno, estoy a disposición, ya saben. Pueden contar conmigo. Bueno, muchas gracias y Un también abrazo. despedirnos del resto de los compañeros y compañeras que nos acompañaron hoy. Como siempre, Alejandra, es un gusto escucharla todo el tiempo, así que por el tiempo siempre se hace corto, no es que nos aburramos ni nada de eso, ¿no? Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Que anden Tengan bien. muy buena tarde. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Que pasen gracias. bien. Chau, Bye. chau. Chao. Chao, Chao, chao. gracias.